El frío le hacía doler los huesos y el viento gélido le cortaba el rostro como una cuchilla. En aquel crudo invierno de 1878, ni siquiera el fuego en el alma de Esmeralda podía apaciguarse. A sus 25 años, la joven había sido expulsada de su aldea en las montañas de México. Su marido y su familia, con quienes había estado casada durante 7 años, la consideraban una maldición por no poder tener hijos, y la habían denigrado ante los ojos de la sociedad. Esmeralda solo había tenido un deseo en toda su vida, tener un hijo de su propia sangre. Pero el destino se lo había negado cruelmente una y otra vez. Los susurros en la aldea, las miradas avergonzadas de su familia y los interminables insultos de su marido habían sido suficientes para expulsarla de esas tierras para siempre. No vuelvas, le había gritado su marido, con odio puro en el rostro. Tu maldición podría alcanzarnos también. El corazón de Esmeralda se hizo 1000 pedazos. Recordaba cada detalle del momento en que su familia la había echado de casa. Cómo había llorado al irse de la aldea, cómo sus lágrimas se habían secado. La habían abandonado como a un animal, con solo un trozo de pan y una botella de agua. La primera noche la pasó tiritando de frío bajo un árbol. La segunda, escuchó el aullido de un lobo en la distancia y se quedó paralizada de miedo. La tercera, cuando la comida y el agua se le acabaron por completo, sintió el aliento frío de la muerte en su nuca. Con los últimos restos de fuerza en su cuerpo, siguió caminando sin saber a dónde iba. Solo avanzaba, y a cada paso que daba, sus ganas de vivir disminuían un poco más. Mientras tanto, en lo profundo de aquellas montañas, el guerrero apache Tano luchaba contra un vacío que lo consumía a él y a su familia. Su esposa y su hija de 6 años habían muerto en una redada sorpresa de soldados mexicanos. Tano era uno de los guerreros más valientes y respetados de su tribu, pero su corazón estaba destrozado. Su único hijo sobreviviente era Yuma, de 7 años. Yuma había dejado de hablar por completo después de la muerte de su madre y hermana. Con cada día que pasaba, Tano se sentía más solo por el silencio de su hijo. La soledad lo seguía como una sombra. El dolor de no poder comunicarse con su hijo como padre era más profundo que todas las heridas que había recibido en el campo de batalla. Su hijo era como un cadáver viviente, estaba vivo, pero no respiraba. Tano hacía todo lo posible para que Yuma sobreviviera, pero veía como el alma de su hijo se desvanecía lentamente. Un día, mientras Tano y Yuma cazaban, encontraron a Esmeralda desmayada en el suelo. La mujer tiritaba de frío, su cuerpo yacía inerte. Tano se acercó con cautela. Por primera vez desde la muerte de su madre, Yuma se acercaba tanto a un ser humano. «¿Ella también va a morir, papá?», preguntó Yuma, hablando por primera vez en meses. Esa simple frase se clavó como un puñal en el corazón de Tano. Había vuelto a escuchar la voz de su hijo. Sabía que si abandonaba a esa mujer a su suerte, volvería a sumir a su hijo en el silencio. La subió a su caballo y se dirigió al campamento secreto de su tribu. Tano no podía entender por qué Yuma se preocupaba tanto por esa mujer. Quizás Yuma sentía el dolor de la mujer, al igual que él. Quizás Yuma veía en esa mujer a la madre que había perdido. El cuerpo inerte de Esmeralda era tan ligero como una pluma en los brazos de Tano. Tano llevó a la mujer a su tienda y la envolvió en mantas calientes. Yuma no se apartó de la cabecera de Esmeralda ni por un instante. Tocaba su cuerpo inconsciente, como si tratara de darle vida. Cuando Esmeralda despertó, se encontró en una tienda, bajo mantas calientes. Sentado a su cabecera, Yuma le ofreció comida y agua. Los ojos del niño eran tan tristes que el corazón de Esmeralda se estremeció. En ese niño, ella veía la inocencia que había perdido. Detrás de él, Tano apareció con una expresión severa en el rostro. Tano trataba de entender lo que le pasaba a Yuma. El vínculo que su hijo sentía por esa mujer desconocida lo sorprendía y lo incomodaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tano, su español no era fluido, pero se entendía. Esmeralda, susurró la mujer, con voz cansada y quebrada. No sé quién eres,
pero me has ayudado. Muchas gracias. Tano dijo, tienes que irte de aquí. No puedes quedarte con nosotros. Un mexicano no puede quedarse con nosotros. Incluso mientras decía estas palabras, era consciente del apego de Yuma a esa mujer, y eso lo incomodaba. Ardía de ganas de hacer algo por su hijo. Pero Esmeralda no tenía a dónde ir. Se encontró frente a un grupo de apaches que pensaban que Tano había traicionado a la tribu. El anciano líder de la tribu interrogaba a Tano con dureza. Una mujer mexicana nos traerá problemas, dijo el viejo guerrero, con una profunda cicatriz en el rostro. Al traerla aquí, has contaminado la sangre de la tribu. Los mexicanos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Tano respondió, tuve que ayudarla. Por mi hijo, porque su voz ha vuelto. No es una maldición, es un milagro. Estas palabras mostraban la determinación de Tano. Ahora, su único objetivo era salvar a su hijo. Cada segundo de Yuma era precioso. Yuma abrazó a Esmeralda y comenzó a hablar de nuevo. Quédate, papá, dijo, por favor, ella es mi amiga. Esmeralda se sorprendió mucho por las palabras de Yuma. En ese pequeño niño, había encontrado la compasión que no había encontrado en su propia familia. A partir de ese día, se quedó al lado del hijo de Tano. Los ancianos de la tribu seguían mirándola con recelo. En el momento más difícil de su vida, Esmeralda se encontró en medio de una tribu apache y su vida tomó un rumbo inesperado. A pesar de las miradas sospechosas de la tribu, Esmeralda decidió hacer todo lo posible para sobrevivir y ganarse la confianza de Yuma. Usando las hierbas y plantas medicinales que había aprendido de su abuela, comenzó a curar a los heridos y enfermos de la tribu. Al principio, nadie le creía. Los apaches pensaban que un mexicano no podía conocer las plantas que crecían en sus propias tierras. Sin embargo, los ungüentos que preparaba Esmeralda curaban rápidamente las heridas de guerra, y los tés que hervía bajaban la fiebre de los niños. Un día, uno de los ancianos de la tribu, Inaa, sufrió un ataque de tos severa. Toda la tribu temía que muriera. Esmeralda se acercó a él y le dio a beber una hierba que había recogido de las montañas. El anciano se recuperó en unos días. Este incidente disminuyó un poco las sospechas de la tribu hacia Esmeralda. Inaa elogió a Esmeralda en el consejo de la tribu y dijo que era una curandera. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para romper la dura coraza de Tano. Tano veía a Esmeralda solo como una herramienta para la curación de su hijo Yuma. Una noche, cuando Yuma estaba profundamente dormido, Esmeralda se acercó a Tano. ¿Por qué todavía no confías en mí?, le preguntó. He ayudado a tu hijo y a ti. Tano miró a los ojos de Esmeralda y dijo, no confío en nadie. Incluso las personas en las que más confiaba me han abandonado. Mi esposa, mi hija. Todas se han ido. La voz de Tano reflejaba el dolor y la soledad en su interior. Con las palabras de Tano, Esmeralda se enfrentó a su propio dolor. Ella también había sido abandonada por no tener hijos. Ambos compartían el mismo sentimiento de pérdida y soledad. Esta conversación cambió la forma en que Tano veía a Esmeralda. Ya no la veía como una extraña, sino como alguien que entendía su dolor. El hielo entre ellos comenzó a derretirse. Tano empezó a enseñarle a Esmeralda las tradiciones apaches, como cazar en las montañas y la historia de la tribu. Esmeralda, a su vez, le enseñó su propia cultura y el idioma español. Unos meses después, Tano y Esmeralda decidieron casarse. Su matrimonio se celebró con la aprobación de los ancianos de la tribu. Esmeralda ya era parte de la tribu. Aquellos que la consideraban maldita por no tener hijos, ahora la respetaban. Yuma se apegaba cada día más a Esmeralda. El corazón de Tano se llenó del amor de Esmeralda y Yuma. Donde había sido marginada por ser estéril, se había convertido en la madre de una familia. La vida le había dado la familia y el amor que buscaba en un lugar inesperado. El vacío en el corazón de Esmeralda se había llenado con el amor de Tano y Yuma.
Pero esta paz duraría poco. El ejército mexicano que había expulsado a Tano de su aldea estaba persiguiendo a la tribu. Un día, el campamento de la tribu fue rodeado por soldados mexicanos. Los soldados buscaban a Tano. Tano tuvo que huir para proteger a su familia y a su tribu. Toma a Yuma y huye, dijo Tano. Te encontrarán. Esmeralda abrazó a Yuma. Yuma no quería separarse de su padre. No, papá, lloró. Tano abrazó a Yuma y lo besó por última vez. Ahora tu madre es Esmeralda, le dijo. Escúchala. Esmeralda y Yuma se alejaron de la tribu, mientras Tano se preparaba para luchar contra el enemigo. El ruido de la batalla resonaba en las montañas. Esmeralda sostenía a Yuma en sus brazos, su corazón latía con preocupación por Tano. ¿Sobreviviría Tano a esta batalla? El rugido de la batalla resonaba en los oídos de Esmeralda como una tormenta. Sostenía a Yuma con fuerza en sus brazos, resistiendo el viento que aullaba como un monstruo, y corría hacia lo profundo de las montañas. Cada vez que miraba atrás, solo podía ver la lucha de Tano contra los soldados enemigos. Su corazón latía con cada latido, suplicando que Tano volviera sano y salvo. Yuma lloraba sin parar porque no quería separarse de su padre. Esmeralda tomó el rostro del niño entre sus manos e intentó consolarlo. Tu padre es fuerte, Yuma. Él regresará, susurró. Pero su propia voz temblaba con la ansiedad que se acumulaba en su interior. Sabía que Tano era un guerrero, pero el número de soldados era demasiado grande. Tano estaba solo. Durante varios días, caminaron hasta que el cansancio y el hambre los vencieron. Finalmente, llegaron a un antiguo campamento de la tribu. Era el lugar donde la madre de Tano había nacido y crecido. Cuando llegaron al campamento, Esmeralda pensó por un momento que Tano los estaba esperando. Pero todavía no había noticias de Tano. Solo había tiendas abandonadas y el sonido del vacío. Esmeralda comenzó a buscar comida y agua para alimentar y mantener a Yuma a salvo. Yuma no quería comer en ausencia de su padre. Esmeralda lo abrazó y comenzó a contarle historias de las hazañas de Tano. Tu padre era el guerrero más valiente de la tribu, le dijo. Pero también era el más compasivo. Una vez, pasó días enteros tratando de curar a un lobo herido. Mientras Yuma escuchaba las historias de su padre, sus ojos brillaban. Con estas historias, Esmeralda mantenía a Yuma conectado a la vida. Dejó a un lado su propio dolor y trató con todas sus fuerzas de mantener viva la esperanza de este pequeño niño. Los días se convirtieron en semanas. Todavía no había noticias de Tano. Esmeralda salió del campamento para buscar comida. En ese momento, se encontró con soldados mexicanos. Los soldados la capturaron de inmediato y comenzaron a preguntarle dónde estaba Tano. ¿Dónde está el guerrero Apache?, gritó un soldado. Dinos su ubicación y no te haremos daño. Esmeralda no dijo nada. Los soldados la llevaron de regreso a su aldea. La mujer maldita ha regresado, susurraban los aldeanos. Con su maldición. Se unió a los apaches. Cuando Esmeralda regresó a su aldea, fue recibida peor que cuando la habían expulsado. Los soldados la encadenaron en la plaza del pueblo y comenzaron a torturarla para que les dijera dónde estaba Tano. Pero Esmeralda soportó el dolor para proteger a Tano. Recordó el momento en que su marido y su familia la habían abandonado. Ahora, estaba soportando todo para proteger a su nueva familia. Una noche, un incendio en la aldea ayudó a Esmeralda a liberarse de sus cadenas. En el caos del incendio, huyó y corrió de nuevo hacia las montañas. Pero esta vez no estaba sola. Yuma la seguía. Yuma había salido de la aldea para rescatar a su madre cuando la vio encadenada. Esmeralda abrazó a Yuma. Te encontré, mamá, dijo Yuma. Nunca más te dejaré. Estas palabras se clavaron en el corazón de Esmeralda como miles de puñales. Yuma había arriesgado todo por ella. Los dos huyeron de nuevo a las montañas. Pero esta vez, iban a buscar a Tano.
Esmeralda sabía lo grande que era el amor de Yuma por su padre. Los dos caminaron por las montañas durante días, buscando el rastro de Tano. Yuma podía seguir las huellas de su padre. Un día, encontraron el rastro de Tano. Tano se escondía en una cueva, gravemente herido. Cuando Esmeralda y Yuma encontraron a Tano, una sonrisa apareció en su rostro. «Viniste», dijo Tano. «Ustedes dos son mi todo». Tano abrazó a Esmeralda y a Yuma. Los tres se escondieron juntos en la cueva. Esmeralda curó las heridas de Tano. Cuando Tano comenzó a recuperarse, decidió comenzar una nueva vida con Esmeralda y Yuma. Pero esta vez, no vivirían en una tribu apache, sino en un lugar más seguro. Tano ahora priorizaba la seguridad de su familia por encima de todo. La recuperación de Tano llevó tiempo, pero gracias a las manos sanadoras de Esmeralda y al espíritu alegre de Yuma, Tano recuperó su antigua fuerza. Ahora, los tres sabían que debían abandonar la tierra natal de Tano. Los soldados mexicanos lo seguían y no querían poner en peligro la paz de la tribu. Tano le mostró un mapa a Esmeralda. «Aquí, más allá de las montañas, hay un lugar donde nadie podrá encontrarnos», dijo. «Allí construiremos nuestra propia familia». Esmeralda miró a los ojos de Tano y una vez más sintió que todos sus miedos se desvanecían. Este hombre no solo le había dado un hogar, sino que también le había devuelto su fe en la vida. Yuma estaba muy feliz con la decisión de su padre. Estar al lado de su padre lo era todo para él. Los tres comenzaron un arduo viaje que duró días. Por las noches, dormían bajo las estrellas y durante el día, caminaban por los caminos de la montaña. A veces les costaba encontrar comida, pero se apoyaban mutuamente. Esmeralda alimentaba a Tano y a Yuma con hierbas medicinales que encontraba en el camino, y Tano los mantenía vivos con los animales que cazaba. Durante su viaje, el amor entre Tano y Esmeralda se hizo más profundo. Tano sentía que Esmeralda siempre estaba a su lado. La lealtad y el coraje de la mujer eran una luz de esperanza para él. Esmeralda admiraba la fuerza y la compasión de Tano. Los ojos de Tano brillaban cuando miraba a Yuma, y eso calentaba el corazón de Esmeralda. Finalmente, llegaron al lugar que Tano había señalado en el mapa. Era un lugar como el paraíso, lleno de verdor, con cascadas que fluían. Tano lo había descubierto años atrás, pero en ese momento no estaba solo. Ahora, el significado de ese lugar había cambiado. «Este es nuestro nuevo hogar», les dijo Tano a Esmeralda y Yuma. «Aquí nadie podrá molestarnos». Esmeralda y Tano construyeron una pequeña cabaña. Yuma estaba ansioso por ayudar a su padre. Esmeralda construyó un jardín alrededor de la cabaña y comenzó a cultivar verduras. La familia dejó atrás su pasado lleno de dificultades y comenzó una nueva vida. Unos meses después, Esmeralda se dio cuenta de que estaba esperando un bebé. Esmeralda, que había pensado que era maldita por no poder tener hijos durante años, se sorprendió con la noticia. Tano también se alegró mucho. Yuma estaba muy feliz de saber que tendría un hermano o una hermana. Durante su embarazo, Esmeralda fue tratada como una reina por Tano y Yuma. Tano cumplía todos los deseos de Esmeralda, y Yuma tocaba la barriga de su madre y hablaba con su hermano. Finalmente, Esmeralda dio a luz a una niña sana. La llamaron Luna, porque había nacido en luna llena. El nacimiento de Luna marcó la finalización de la familia. Esmeralda, que había sido marginada por ser estéril durante años, ahora era una madre. Tano, que había sido abandonado por su familia, ahora vivía una vida feliz con sus dos hijos y su esposa. Luna, Yuma y Esmeralda habían cambiado la vida de Tano. Tano ya no era un guerrero solitario. Era un padre dedicado a su familia. Cuando Esmeralda vio el amor que brillaba en los ojos de su marido y sus hijos, olvidó su propio pasado. Alguna vez fue vista como una mujer maldita, pero ahora era una madre amada y valorada. Aquellos que la exiliaron nunca entenderían que la vida le había dado el regalo más valioso, una familia.